Eduardo Nocera. Es historiador, investigador, periodista y docente universitario. Es profesor de la Universidad de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires, y de UNA, de la Universidad Nacional de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Estudió licenciatura en Historia Latinoamericana y está trabajando desde hace varios años en una extensa investigación sobre el general Artigas. Ha publicado ya Viajando tras sus pasos, ¿Quién es el general Artigas? Tomo 1 y 2, en el 2015 y 2016, y ediciones del Instituto Superior Arturo Jauretche, y coautor de Artigas Vuelve en el 2015, y del Instituto de Diario Artiguista y del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano. Es integrante fundador de la comisión investigadora del sitio histórico del Congreso de Ábalos, Artigas y el Congreso de Ábalos, Auge y Disolución del Artiguismo, es su próximo libro. Muy buenas noches, estimado ¿Qué tal? ¿Cómo Eduardo están? Nocera. Bueno, una gran alegría poder compartir este espacio con todos ustedes. Saludo a todos los colegas y a todos los presentes. Un placer poder escuchar los trabajos y formar parte, ¿no?, de esta comunión de intereses regionales, ¿no?, en torno al artiguismo, pero también a otras pasiones que hacen a nuestra identidad común. Voy a hacer, obviamente, hincapié en esta modesta disertación en el proceso de Ábalos, ¿no?, y en lo que yo voy a explicar denomino el artiguismo póstumo. Me parece interesante compartir la tapa del libro que estamos por publicar, que precisamente Mabel recién hacía referencia, porque allí vamos a observar el documento del Pacto de Ábalos, y me va a permitir iniciar entonces este momento con ustedes, haciendo hincapié en por qué se llama artiguismo póstumo, este periodo final del artiguismo, y al mismo tiempo observar las firmas en ese documento. ¿Les parece bien? Adelante. Bueno, simplemente unos minutos. Me había comprometido con estrenar la tapa de lo que será finalmente el libro que vamos a publicar en el mes de noviembre, que se atrasó por motivos de la cuarentena. Aquí está el documento del Pacto de Ábalos, ¿no? Aquí vemos la firma de José Artigas, la firma de Juan Bautista Méndez, gobernador de Corrientes, la firma de Francisco Javier Cití, que es por supuesto comandante general de las Misiones, la firma de Domingo Rodríguez Méndez, ¿no?, que es alcalde segundo en el Cabildo de la ciudad de Vera, de las Siete Corrientes. Aquí vemos la firma de Gorgonio Aguiar, otro de los responsables de la rúbrica del Pacto de Ábalos, y vemos aquí el representante Miguel Javier Arillú, que expresa al Cabildo de Asunción del Cambaí. Decimos Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo, y voy a hacer referencia a qué denomino artiguismo póstumo antes de compartir otras imágenes. Comprendo que el periodo artiguista, 1811-1820, tiene distintos ciclos en sí mismo. No es lo mismo el artiguismo de 1813, con la conformación de la provincia oriental, el Congreso de Abril, las instrucciones del año 13 y todo ese derrotero que tiene después, por supuesto, incidencia en la constitución del Congreso de Capilla Maciel y lo que será la marcha secreta y ese retiro de las tropas sitiadoras orientales del segundo sitio de Montevideo, propagando el artiguismo hacia el litoral argentino hoy. Por supuesto que ese es un artiguismo de aquel momento, el que inicia entonces lo que nosotros vemos como un ideario, como una doctrina, y donde aparece un documento fundacional, como son las instrucciones del año 13. Ese artiguismo que se propaga por el litoral en el año 14 y en el año 15, será el artiguismo que después nosotros observaremos con el Congreso de Arroyo de la China, en el año 1815. Ese es otro momento del artiguismo, es el momento, por supuesto, de mayor propagación, es el momento de mayor compenetración con la región, porque tenemos allá a Córdoba, tenemos a Santa Fe, tenemos a Entre Ríos, a Corrientes, a las Misiones y a la propia provincia oriental.
ese momento extraordinario del artiguismo, con los reglamentos aduaneros, con los reglamentos de tierras, con la consolidación de Purificación como cuartel general, como probable capital, en definitiva, funcionando así, de los pueblos libres. Y tenemos un artiguismo, por supuesto, que a partir del año 16, como ustedes conocen perfectamente, y ya habrá sido narrado aquí, sufre la segunda invasión portuguesa. Un artiguismo, entonces, que tiene distintos momentos, distintos ciclos, entiendo yo, y llegamos al ciclo del artiguismo póstumo, del último artiguismo, de un artiguismo residual, de un artiguismo que tiene características propias. La primera característica de este artiguismo, del artiguismo que irá a Ábalos, es que, fundamentalmente, como primera cuestión, ha perdido la territorialidad de la provincia oriental. Cosa inédita. No había nunca perdido esa territorialidad en los 9 años anteriores de emergencia de este movimiento emancipatorio de pueblos libres. Además, este artiguismo es un artiguismo que ha perdido la colaboración de figuras muy notables. Nosotros sabemos que a partir del año 17 surgen determinadas deserciones de la conducción del movimiento artiguista. Por supuesto, Rufino Bauzá es una pérdida notable, también los hermanos Oribe, pero tenemos que pensar no solo en estos hombres que abandonaron la causa artiguista, sino también en aquellos que fueron encarcelados y que están en la LAJ o están en la isla de las Cobras, como es el caso del comandante Andrés Guacurarí Artigas, como es el caso también del propio Manuel Francisco Artigas, o de Fernando Otorgués, o de Verdún, o, claro, de Juan Antonio Lavalleja. Por consiguiente, grandes nombres se encuentran excluidos de esta etapa final de la lucha. Al mismo tiempo, este artiguismo sufrirá, como acaba de comentar el compañero también, a partir del acuerdo de Tres Árboles, ¿no? El pacto que requiere la celebración Frutuoso Rivera con los portugueses. Por consiguiente, hay un artiguismo que ha perdido el territorio de la provincia, hay un artiguismo de los cuales muchos de sus principales lugartenientes han desertado, hay un artiguismo que tiene encarcelado a una de sus principales figuras y otras principalísimas figuras también han sido, bueno, o asesinadas, como el caso de Pantaleón Sotela, víctima de la batalla de Tacuarembó, o han perdido la vida directamente, como el caso de Blas Basualdo, muerto en 1815. Por consiguiente, vemos una disminución en esa concentración caudillista en torno a la figura de Artigas y en lo que tiene que ver con esa pirámide, en definitiva caudillesca, que el artiguismo había elaborado, había entretejido, junto a lugartenientes, caciques, gobernadores, caudillos, cabildantes, etc. Ese artiguismo, yo lo denomino artiguismo póstumo, y ese artiguismo, el último artiguismo, ese artiguismo residual, sin su provincia natural, sin la provincia madre del federalismo, sin la provincia y sin todos los recursos de esa provincia, pese a que habían menguado, por supuesto, a partir del año 17, cuando la guerra se había desatado fundamentalmente en la campaña oriental, y las derrotas militares iban estableciendo un horizonte en el cual la victoria épica era prácticamente un imposible. Recordemos India Muerta, Carumbé, la batalla de Catalán, por supuesto, tan importante, tan significativa, pero también la resistencia heroica de Paso de Cuello, por ejemplo, que nos muestra también la rigurosidad en la defensa del territorio y de la soberanía particular de la provincia. Todo esto, a partir de Tacuarembó, es pasado. El artiguismo, por vez primera, no cuenta con esa provincia, no cuenta con esos hombres y no cuenta con recursos como sí contó anteriormente. Debe ir a buscar esos recursos, debe ir a buscar otros hombres, debe volver a nutrirse de pueblos y de hombres en armas. Y esta es la tarea que el artiguismo va a comenzar a realizar con el cruce de Artigas y sus hombres sobrevivientes de Tacuarembó a partir de Mataojo de Arapey, como aquí se ha dicho, después de una breve cuestión resuelta con las familias que estaban en el paso del Mangrullo, y se dirige hacia el Entre Ríos, hacia Mandisorí. Este artiguismo, entonces, es el que va a Entre Ríos a reiniciar la lucha. Y estamos en el año 20, por supuesto, estaríamos en el mes de enero, pero no podemos pasar por alto algunos sucesos importantes del año 19, que terminan de presentarnos el marco histórico. Yo aquí seleccioné 2 o 3 documentos que son interesantes para dar lectura muy rápidamente. ¿Cuál es el objetivo de Artigas? Mientras la defensa se realiza
de la provincia oriental ante el avasallamiento del Imperio de Portugal, simultáneamente, desde el año 14, hay otra guerra. Es la guerra contra el centralismo, es la guerra contra el directorio, es la guerra contra esa ciudad que había pretendido establecer de qué manera se iba a organizar la nación común, de qué manera la patria a constituir iba a establecer su organización, y esa ciudad de Buenos Aires, que se había dado entonces ella misma la potestad para administrar económicamente, militarmente, eclesiásticamente, e imponer entonces normativas para el conjunto de las provincias que poco a poco fueron naciendo después de la provincia oriental, que es la primera de todas las provincias que van a integrar las Provincias Unidas. Esa guerra contra el directorio, también en 1820, tiene su punto final, su punto por lo menos de quiebre, y ese quiebre va a estar dado por la batalla, por supuesto, de Cepeda del 1 de febrero. Por consiguiente, vemos claramente que el 22 de enero, si bien Artigas y el artiguismo son derrotados ante la extraordinaria superioridad que tiene la avanzada portuguesa, simultáneamente sucede la victoria sobre el directorio, sobre las fuerzas centralistas dirigidas por el último director supremo, José Rondó. Claramente, esta instancia es fundamental para entender el proceso de Ábalos. Es un proceso de por lo menos 4 meses de duración. Este proceso vamos a tener que pensarlo como una réplica del artiguismo hacia lo que resultó después de Cepeda y a una constancia en la lucha por la recuperación de la provincia oriental. El 4 de diciembre del año 19, Artigas había advertido al comandante general y jefe del Ejército Federal, que así lo nombra Artigas, a Francisco Ramírez, cuál era el plan de los portugueses. Leo un fragmento de esta misiva de Artigas. Por un oficial que vino de Montevideo, he sabido que en aquel puerto se construyen barcas planas para desembarque, para ocupar Concepción del Uruguay y Paraná, mientras San Martín baja con su ejército desde Mendoza, lo que resultó inexacto, para ocupar Santa Fe. Supongo en sus manos, en las de Ramírez, los anuncios de estas medidas en combinación de portugueses y porteños. Todos sus movimientos lo confirman, por lo que debemos apresurarnos a contrarrestar su perfidia. Por lo mismo, y en cumplimiento de mis deberes, debo decir a usted que háyase efectuado o no la entrevista solicitada, se refiere a la entrevista de gestiones acuerdistas a pedido de José Rondó que iban a establecer Rondó y Ramírez, háyase o no tratado, por nada paso, ni autorizaré cosa alguna estipulada mientras el gobierno de Buenos Aires no haya declarado la guerra a los portugueses pública y activamente. Este es el principio de todas las dificultades, y mientras yo no vea asegurado este paso, no podré responder de las seguridades de un convenio razonable. Firma José Artigas, 4 de diciembre del año 19. 29 de diciembre, la respuesta de Francisco Ramírez. Entonces y siempre no admitiré otra paz que la que tenga por base la declaración de guerra contra el rey Don Juan, como usted quiere. Está claro entonces, y aquí esta brevísima documentación que muestro nos indica que la orden establecida por el jefe supremo de esa coalición, José Artigas, era, antes de cualquier arreglo posible con Buenos Aires, de ser derrotada Buenos Aires, de ser derrotado el directorio, era la declaración conjunta y pública de guerra al Portugal. Hecho trascendental para comprender Ábalos. ¿Por qué Ábalos? Este es uno de los motivos más importantes. Sabemos nosotros, y voy a explicar en unos minutos, la firma de lo que se conoce como los Tratados del Pilar. Y ahora voy a enumerar qué son esos tratados y por qué yo llamo uno primer tratado y otro segundo tratado. Lo importante es que Artigas va a repudiar
el Tratado del Pilar público, el que se conoce comúnmente como Tratado del Pilar, pese a que existen dos, y voy a leer algunos elementos para pensar el segundo. Artigas, para leerles un fragmento también de una correspondencia que Artigas dirige al Cabildo de Santa Fe. Y ahora vamos al proceso histórico. Pero nos importan algunas motivaciones y generalmente damos lectura a algunas cartas más bien personales de Artigas, donde discrepa con Francisco Ramírez, y en cambio aquí se dirige a una institución muy respetada por él, como el Cabildo de Santa Fe, al que le indica, le dice: jamás pudo presentarse unos resultados más desventajosos al mérito de nuestros afanes y tan disconforme a las ventajas que nos ha brindado la suerte. Se refiere al triunfo en Cepeda. Yo esperaba que esta vez se pusiera término a la guerra civil, que cesasen las complicaciones con Brasil y que, librado el interés de la nación a las resoluciones de los pueblos, se creyese esta garantía en sus propios esfuerzos. Ninguno de estos principios se ha mencionado en la estipulación indicada, o sea, lo rubricado en el pilar. Todos se han paliados y por lo mismo es para mí juicio inconcebible cómo pueden esperarse felices resultados. Por mi parte, hago las recriminaciones precisas a aquellos jefes, se refiere a Francisco Ramírez y Estanislao López, por supuesto, sobre la responsabilidad de los tratados. Vuelve al tema del pilar. Omito las reflexiones odiosas que aparecen, pero por mi parte no perderé sacrificio cuando media la pública felicidad. Van 10 años en que se redoblan los afanes y es lastimoso dejarlos escapar en unos momentos en que debíamos sellarlos con honor. Marzo del año 20, Artigas al Cabildo de Santa Fe. Sabemos entonces del triunfo en Cepeda, donde no solo participan, y este es un tema importante para comprender el proceso de Ábalos, las huestes entrerrianas y las huestes santafesinas. Cabe mencionar que también allí participa soldadesca misionera y correntina, acaudillada, entre otros, por una figura muy entrañable para el artiguismo, como es Pedro Campbell. Estas también van a ser motivaciones para la convocatoria a Ábalos, porque Artigas comprenderá que de esa mesa de negociaciones no participan las otras provincias de la Liga Federal, como son Corrientes y Misiones, siendo estas también abastecedoras en insumos, caballada y hombres del ejército federal que triunfa y provoca la despedida de la ambición del sistema monárquico por parte de Buenos Aires, provoca el acabose de la Constitución del 19, provoca la caída de todo centralismo y aspiración de perpetuarse de una casta dirigente que había perseguido al artiguismo y había invadido tanto Entre Ríos como Santa Fe, que es la provincia más invadida durante el periodo 14-20, y que ahora debía entonces rendir cuentas. Y rendir cuentas sellando un acuerdo que tuviera entonces como base la declaratoria de guerra al Portugal, que está siendo ordenada desde antes de Tacuarembó. No es una declaratoria que surge a partir de la derrota en Tacuarembó, sino que Artigas la exige desde antes. Por consiguiente, la resistencia artiguista requería el impulso de una coalición de provincias con los recursos porteño-bonaerenses para continuar la guerra y aspirar a un triunfo, que sería, entre otras cuestiones, la consolidación del sistema, de la confederación de los pueblos libres. He hecho mención del primer tratado del Pilar y de un segundo tratado del Pilar. El primer tratado del Pilar todos ustedes lo conocen porque es generalmente llamado Tratado del Pilar a secas. Sin embargo, más allá de la importancia de este tratado, que no podemos negarla, importancia en el derrotero institucional de la República Argentina, se lo considera pacto preexistente, o sea que allana el camino a la Constitución de 1853, y eso está en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Por otra parte, allí por primera vez se pondera el sistema federativo. Buenos Aires rubrica el acuerdo por vez primera, claro, como provincia, dado que no es más poder central, ahora es una provincia en teoría par. Por supuesto que tiene cláusulas interesantes en cuanto a la navegabilidad de los ríos, aunque exige que esa navegabilidad de los ríos del litoral sea únicamente utilizada por provincias amigas de las que firman el Pacto del Pilar. Por otra parte, convoca un Congreso General de Provincias a desarrollarse en la localidad de San Lorenzo. Por supuesto, estamos hablando de la provincia de Santa Fe. San Lorenzo es una localidad, por supuesto, donde ustedes seguramente recordarán, se desató el combate de San Lorenzo, ¿no? Allí está el convento y además está la cercanía con Rosario. Y se decreta la paz. Nosotros sabemos que el primer tratado, este Tratado del Pilar, es un tratado fracasado en relación a que el Congreso General en San Lorenzo jamás se llevó adelante. La paz que se firmó también dio paso a una nueva guerra, a una nueva etapa de la guerra civil entre Buenos Aires y Santa Fe. A los pocos meses, en septiembre, cabe como mención la famosa batalla del Gamonal entre Estanislao López y Manuel Dorrego. Previamente hubo muchos otros encuentros en la zona del Arroyo del Medio. Por consiguiente, no hubo tal paz, no hubo tal congreso, ni hubo tampoco una ratificación posterior del sistema federativo. Lo que más perjudicó, desde el punto de vista de Artigas, la concreción del sistema federativo en ciernes, o sea, la confederación, el sistema de pactos interprovinciales y alianzas ofensivas y defensivas que proponía el artiguismo desde el año 1813, exactamente desde el 19 de abril, cuando firma el primer pacto con José Rondó, precisamente, que era representante del gobierno de Buenos Aires, y allí la provincia oriental se mancomuna con el resto de las provincias que van a nacer posteriormente en una sola unidad territorial, en una sola unidad política. Este Tratado del Pilar desconoce la invasión portuguesa, desconoce la toma, la posesión portuguesa de la provincia, pese a que las noticias ya habían llegado el 17 de febrero. Están en Luján tanto López como Ramírez como Soler, y allí se inicia una negociación para la posterior firma. Y es interesante esta negociación, porque ya están anoticiados de la derrota artiguista y porque allí por vez primera Ramírez se autoproclama gobernador de la provincia de Entre Ríos. No era gobernador hasta aquel momento. Esto es una discusión para otro encuentro en otra oportunidad, por supuesto. Yo en el trabajo lo analicé en relación al resto de los caudillos. ¿Podía Ramírez ser gobernador? ¿Debía estar ratificado por los 5 cabildos entrerrianos? ¿Qué disponibilidad política tenía ese autonombramiento? Bueno, fue aceptado rápidamente por Soler y fue aceptado rápidamente por Estanislao López, y bajo ese nombramiento es que firma el primer tratado. Ahora bien, ese primer tratado, como ustedes saben, tiene cláusulas secretas, los 25 quintales de pólvora de fusil e igual número de balas de plomo, que Zarratea se compromete por escrito, los pide el 4 de marzo de 1820, da la orden de que se le entreguen a Ramírez, después 800 fusiles de buena calidad y servicio. Todo esto se demoró. Ramírez no tenía todavía las municiones, el armamento, la pólvora, la artillería, los 320 cívicos que se le prometen también. Y Ramírez vuelve a insistir sobre estas cláusulas secretas y le exige a Zarratea que doble la cantidad de pertrechos militares que le va a entregar. Es interesante un oficio reservado del 2 de marzo a José Miguel Carrera, que era uno de los que estaban también en el comando militar, el Estado Mayor Conjunto sería de Francisco Ramírez. Fíjense qué interesante, también estaba Carlos María de Alvear. En fin, había una serie de personajes allí, hombres importantes, sin duda, que podían poner, como Artigas había arriesgado en alguna misiva, en riesgo la obligatoriedad de ese comandante general de lograr esa declaración de guerra. El 2 de marzo le escribe a Carrera. Es interesante, un fragmento. En estos momentos, sin tener recursos ningunos, ¿cómo quiere usted que yo me oponga al parecer de Artigas cuando estoy solo y que él ya debe haber ganado la provincia de Corrientes, como estoy cierto que la lleva donde él quiere?
Nada digo de Misiones, porque son con él. Yo muy anticipadamente hice presente el número de armas que necesitaba para el auxilio de aquella provincia, porque advertía todo lo que va a suceder. ¿Cómo podré persuadir a los paisanos ni convencerlos en ninguna manera, cuando los elementos precisos para la empresa fuesen el algún tanto proporcionados al número que yo solicité? Podría convencerlos. Por de lo contrario, seré con el voto general de aquellos que solo se conforman con la declaratoria de guerra a los portugueses. No he noticiado a la provincia, a su provincia de Entre Ríos, del auxilio que se nos presta, las cláusulas secretas, porque me abochorno y tal vez causaría una exaltación general en los paisanos. Esto lo escribe Ramírez a Carrera, fechado el 2 de marzo. Lo cierto, para terminar con este primer tratado y rápidamente ir al segundo y movernos a Ábalos, es que el 13 de marzo, una vez que cayó el gobierno de Zarratea y fue reemplazado por Balcarce, se da toda una operación en la cual Ramírez exige el retorno de Zarratea a la gobernación de Buenos Aires, y a partir de este retorno de Zarratea, Ramírez exige, mediante el cumplimiento de las cláusulas secretas, no perder los espacios de poder conseguidos, por supuesto, pero lo más importante, leo textual de Ramírez, se doblase el número y municiones que debieron dárseme la primera vez, y que se diese a la tropa un vestuario y una corta gratificación al arbitrio de vuestra señoría, dando para ello las disposiciones más propias que estén a su alcance, pues no espero más para retirarme, porque no se había nunca regresado Ramírez hacia la provincia de Entre Ríos. Por consiguiente, termina con 1.500 fusiles, 1.500 sables, 24 quintales de pólvora, 50 de plomo, 7 cañones de artillería e incluso el concurso de Lucio Norberto Mansilla, que va a estar a cargo precisamente de la artillería de lo que yo denomino entonces el eje del Pilar. Es decir, esta alianza entre Ramírez y Zarratea más el concurso de Mansilla. No creo en la visión de que hay un Ramírez perseguidor de Artigas meramente, sino que hay un trasfondo, hay una nueva coalición, hay una bifurcación de la Liga Federal, una Liga Federal que se divide y que va a ir a buscar a Ábalos reconstituirse con la Liga de Ábalos, con Corrientes, Misiones y la provincia oriental, y otra parte de la Liga, que son Santa Fe y Entre Ríos, que con el Pilar firmado terminan pactando con Buenos Aires, pese a que Santa Fe prescinde de intervenir en la guerra y no atacará a las huestes artiguistas de Ábalos. Lo importante, me parece a mí, es que el segundo tratado le va a garantizar a Ramírez el poder atacar entonces al artiguismo póstumo. ¿Cómo probamos el segundo tratado? En base a documentación que en su momento Hernán Félix Gómez supo publicar, en base a documentación que también supo publicar en su momento el profesor Jorge Francisco Machón, también documentación que forma parte del archivo del doctor César Pérez Colman de Entre Ríos, pero que no había sido leída, entiendo yo hasta ahora, en la clave de Ábalos. Solamente dos muy cortitas. El 4 de septiembre, cuando el proceso de Ábalos haya acabado, vamos a leer que Francisco Ramírez le escribe a Francisco das Chagas Santos, gobernador de los 7 pueblos en poder de Portugal. Dice lo siguiente: considero a vuestra señoría eficientemente orientado de la neutralidad que quedó establecida entre este gobierno, se refiere a los portugueses, y el territorio de mi mando, según lo acordado con el ilustrísimo y excelentísimo capitán general Barón de Laguna, cuando me hallaba en Buenos Aires, poniendo término a nuestros diferendos políticos. Sigue, pero lo que nos importa es esto. Y el 27 de septiembre, son una veintena de documentos, Ramírez comunica al Barón de la Laguna, obviamente a Federico Lecor, respecto de la internación de Artigas en el Paraguay. ¿Y qué dice en referencia a los naturales misioneros? Ellos, por sus votos, me han confiado la dirección de sus destinos. Se refiere al acuerdo de Mocoretá, que ahora en una línea detallaremos. Yo no puedo menos que recordar a vuestra señoría, al Barón de la Laguna, la neutralidad
en que convenimos cuando me hallaba en Buenos Aires sobre la buena armonía y reciprocidad de misiones. Bueno, son una veintena de cartas en las cuales Ramírez permanentemente menciona lo acordado con Federico Lecor, lo que yo denomino ese segundo tratado, que no está firmado o no se ha hallado hasta ahora ese documento, pero que evidentemente existió. Y aquí vemos, por lo menos entiendo yo, algunas de las pruebas que podemos presentar. A partir de ese primer tratado repudiado por Artigas, que desconoce el segundo, se va a dar un proceso que tiene que ver con la convocatoria al paraje Ábalos. Esa convocatoria se va a realizar a partir de distintos oficios que Artigas va a girar a determinadas figuras políticas, jefes militares y representantes, ¿no? Representantes de cabildos, como hemos dicho, ¿no? Artigas escribe el 6 de abril de 1820 al cabildo de la ciudad de Vera. Los momentos son los más circunstanciales. Las fuerzas de Correa y Ereñún han ocupado nuevamente la Concepción de Uruguay. Son dos caudillejos que en su momento habían pasado al directorio. A este momento Artigas no sabe que ambos se han vuelto a aliar ahora con Francisco Ramírez. Han vuelto entonces a su provincia de Entre Ríos. En consecuencia, les di fácil previsión al estado que han llevado los tratados de unión del señor comandante Ramírez. Y aquí viene lo que nos importa. Yo dejo tomadas mis providencias y marcho en este momento para la costa del Ábalos. Allí cito al señor gobernador para una entrevista y espero igualmente un miembro de esa municipalidad para tratar lo conveniente sobre los intereses del sistema. Bien, ahí tenemos la convocatoria que Artigas realiza a Ábalos. Y esa convocatoria podemos reafirmarla cuando el 14 de abril, es decir, 8 días después, Artigas anuncia que ha llegado. Y lo dice de la siguiente forma: también el Cabildo de Corrientes, he llegado a esta costa de Ábalos en consecuencia de mis indicaciones anteriores. Desde este destino cumplo con el deber de ofertar a vuestra señoría la cordialidad de mis votos y el servicio de las tropas en obsequio de la seguridad de la provincia y en beneficio de los intereses de la causa. Hecho este preámbulo, nos vamos a, por temas de tiempo, por supuesto, vamos a centrarnos directamente en el Congreso de Ábalos y en los distintos participantes, ¿no? Quizá muchos de ustedes conozcan perfectamente la ubicación de Ábalos. A ver, yo igual pensaba, a ver, mostrárselas si puedo. Aquí tenemos Ábalos, creo que se está observando. Yo entiendo que existen 3 congresos entonces que debemos interpretar como 3 congresos artiguistas, cada uno con su propia coyuntura. El Congreso de Tres Cruces, evidentemente, lo localizamos claramente en las puertas de Montevideo, de la ciudad murallada, pero bueno, aquí lo vemos. El Congreso de Arroyo de la China, del año 15, el 29 de junio su comienzo y en agosto su finalización, bueno, lo vemos allí en Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, y el paraje Ábalos, lo estamos viendo aquí en el centro sur correntino, en lo que son las afueras de Curuzú, Cuatiá. Esta sería la ubicación entonces del solar, del campamento de los 100 días, lo denomino yo, porque es un campamento que tiene vida exactamente 102 días, es decir, desde el 14 de abril, que les he leído cuando Artigas anuncia que ha llegado, hasta el 29 de julio, cuando el campamento es atacado y es disuelto por las tropas del Eje del Pilar, las tropas que en ese momento están a cargo de Gregorio Piris, fundamentalmente, ¿no? Pero que, claro, Piris responde al caudillo Francisco Ramírez. ¿Qué nos importa a nosotros de este Congreso? Yo entiendo que el Congreso debe responder a lo rubricado en el Pilar, ese primer tratado que Artigas conoce y repudió, y aparte de lo que he leído al Cabildo de Santa Fe, existen innumerables correspondencias. Aquí un fragmento de otra muy conocida. Pero usted, le dice a Ramírez, ha elegido el choque de las armas y estoy resuelto a resistirlas. En sus resultados conocerá usted que es más fácil
ceda Artigas al imperio de la razón que al del poder y las circunstancias. Cuando estamos en las correspondencias que se realizan en el mes de mayo entre Artigas y Ramírez, ¿no? Lo importante es que ¿a qué va Ábalos? El artiguismo póstumo, este artiguismo que necesita rearmarse, reagruparse, sumando hombres en armas, sumando también institucionalidad, porque está sumando al cabildo misionero de Asunción del Cambaí, que era el único cabildo que estaba en pie en la provincia de Misiones, y está sumando además al cabildo de Vera, al cabildo de la ciudad capital de Corrientes, y está sumando al gobernador de Corrientes, Juan Bautista Méndez, y está sumando al comandante general de las Misiones, Francisco Javier Cití, que por supuesto obtuvo ese cargo jerárquico a partir de la Asamblea de Asunción del Cambaí, en septiembre del año 19, y como ustedes saben, por supuesto, ¿no? No hay otras figuras todavía que podamos enumerar como las que después tendrán un enorme peso histórico en el desenvolvimiento del Pacto de Ábalos, que serán, claro, Matías Abacú, entre otras, que no es firmante del pacto y que en aquel momento, por supuesto, responde a la comandancia de Cití, pero que una vez que Cití acuerde con Ramírez, Matías Abacú y los dragones lo abandonarán y se sumarán directamente, ya estaban dentro del pacto de Ábalos, pero quedarán en torno a la resistencia de Artigas en la provincia de Corrientes, ¿no? Yo entiendo que se responde entonces con el Congreso a lo celebrado en el Pilar, y se responde también a la ocupación portuguesa de la provincia oriental. Es un congreso que tiene un acta, que ahora vamos a ver algunos puntos nada más, que es el acta que se llama Pacto de Ábalos, rubricado el 24 de abril de 1820. Así como el Congreso del 13 tiene las instrucciones, el Congreso del 20 tiene el Pacto de Ábalos. Y así como en el Congreso del 13, 23 pueblos orientales se reúnen, y en el Congreso del 15, 6 provincias se reúnen. Aquí, 3 provincias se reúnen. Corrientes, la provincia oriental, y por supuesto, Misiones. Tenemos, así como en el 13, la búsqueda de la independencia, la creación de la provincia oriental, la soberanía particular, el confederalismo, un camino constitucional, la república en el 13. Vemos que esos lineamientos se mantienen en el 15, el tema de la soberanía provincial, el tema del confederalismo, sigue la ambición de crear una república, y en el año 20 observamos también la soberanía provincial de cada uno de los firmantes del pacto, el confederalismo como sistema a abrazar, una guerra ofensiva y defensiva, un camino también posible a un Congreso General de Provincias, y la idea también de la república que sobrevuela todo el escrito. ¿De qué? Del Pacto de Ábalos. El Pacto de Ábalos es un documento que firman 14 individuos. Estos 14 individuos, ya he mencionado algunos. Los más importantes de los que no he mencionado son aquellos que representan a las comandancias rurales correntinas. La comandancia de Empedrado, la comandancia de Yaguareté Corá, la comandancia de Esquina y la comandancia de Curuzú Cuatiá. Son comandancias que aportan caballada y que aportan hombres. Pensemos, allí en el sur de Corrientes, en el área rural de Curuzú Cuatiá, entonces Artigas rearma sus fuerzas, firma el último pacto interprovincial, organiza un congreso de pueblos libres. Y en esta acta, que ahora voy a manifestarles brevemente en cuáles son los puntos más sobresalientes, establece, entre otras cuestiones, el sistema confederal de gobierno, la unidad de las provincias confederales, el reconocimiento de Corrientes y Misiones como estados federales, porque no habían sido reconocidos como tales en la firma del Tratado del Pilar. Organiza una guerra ofensiva-defensiva por la libertad e independencia, leo textual, de las provincias federales, excluidas del primer tratado. Artigas va a ser nombrado protector de la libertad de los pueblos, allí congregados en Ábalos. Protector ya era protector de los pueblos libres. Vuelve a ser erigido como protector ahora de la libertad de los pueblos. Se organizan las 3 provincias como liga.
Esta es la Liga de Ábalos, la que yo denomino Liga Tripartita, Corrientes, Misiones, Provincia Oriental. Artigas es quien decide sobre la guerra y sobre la paz, como director de la guerra y de la paz. Al mismo tiempo, las provincias se comprometen a atacar a los enemigos exteriores, por consiguiente, ahí hacemos referencia a los portugueses, y a los interiores, que tiene que ver con el eje del Pilar. Por consiguiente, hay un principio federativo que se cumple a rajatabla, donde cada provincia dispone de su administración económica y puede elegir su gobierno, y esta coalición, entonces, es la que va a afrontar la guerra intestina contra el eje del Pilar. Para terminar, entiendo que este pacto incluso puede ser considerado como preexistente, porque está firmado por 2 o más provincias, porque hay una idea de nacionalidad previa, hay una voluntad de constituir una nación, y porque también se propone en el artículo 6, de los 6 artículos del Pacto de Ábalos, convocar a un Congreso General Constituyente, que son las 3 pautas indispensables para que un documento sea considerado pacto preexistente. Después sobreviene la guerra, y esa guerra que durará 4 meses, prácticamente, vamos a decir, 4 meses es el proceso en general, desde el mes de mayo, cuando Artigas resuelve iniciar la guerra en Entre Ríos, desde, por supuesto, la ocupación de Concepción del Uruguay, pasando por las Guachas y las Tunas, después pasando por Sauce de Luna, las Osamentas, Yuquerí, termina el 29 de julio con la invasión del cuartel general, y después se reconstruye la liga en Yaguareté-Corá, y la última de las batallas de este proceso, entiendo yo, con Artigas al frente todavía, es la de Asunción del Cambaí del 15 de agosto, aunque atiendo lo que el colega Sebastián Vallejos ha señalado en relación a la batalla de Paso de Higos, que tiene lugar en septiembre. Creo que el tiempo me ha apremiado y espero haber sido lo suficientemente claro para acercar esta problemática que ha motivado la investigación que hemos llevado adelante y que verá a la luz en muy pocos meses, como les manifestaba. Muy agradecido por la invitación, estoy a sus órdenes. Muy bien.